viviendo en un parque nacional de África y una de las cosas que nos puede pasar en el trabajo, y es normal, es que nos encontremos con algún depredador, como por ejemplo nada más ni nada menos que con un león. Y es muy importante que sepamos cómo tenemos que actuar en esta situación. Básicamente lo que tenemos que hacer es no parecer una presa, es decir, no salir corriendo. Porque un león es un felino y tú cuando quieres jugar con tu gato, ¿qué haces? ¿Mover un trozo de cuerda o un ratón de juguete? No dejas el ratón quieto, ¿no? Entonces, si no quieres llamar la atención del león, mejor quédate quieto y ya si puedes mirarle a los ojos directamente, mejor que mejor. Y yo creo que esto es algo que sabe toda la gente que trabaja en parques de África. Pues bien, el otro día yo tuve mi primer encuentro con un león en campo. ¿Y qué hice? ¿Me quedé quieta? Pues no. Pero os voy a explicar cómo fue todo para que me comprendáis, y es que el león hizo una aparición estelar. Yo estaba con mi compañera Rachel tomando datos cuando de pronto los babuinos se pusieron a hacer la señal de alarma, que es un bar, que es como ¡bah! Y se pusieron todos a correr. Hay que entender que esto lo hacen como 3 o 4 veces al día y hasta entonces a mí no me había pasado nada. Pero esta vez como que estaban corriendo más de lo normal y haciendo la señal más de lo normal, entonces dije, bueno, pues igual sí que hay algún depredador, voy a girarme a ver qué pasa. Y todo pasó muy rápido, porque me empecé a girar y oí a mi compañera Rachel decir, león. Entonces yo imaginaba encontrarme con un león a 20-30 metros de distancia y de pronto, a lo que termino de girarme, un león macho enorme salta a 4 metros de mí haciendo un rugido. Mira, yo pegué un brinco que me fui directa al agua, porque había como una especie de canales con agua alrededor. Yo sabía perfectamente que no tenía que correr, pero en ese momento tuve un comportamiento impulsivo que no pude controlar y ahí que acabé en el agua en un momento. Y luego ya me centré en intentar salir del agua, que lo hice de una forma que no pudo ser más patética, porque iba ahí como medio arrastrándome, ofreciéndole al león todo mi pompis, que parecía que le estuviera invitando a desayunar. Y entonces ya así dije, Laura, así no, y me giré para enfrentarme al león, y el león ya se había ido. Pero ahí estaba mi compañera Rachel, que no se había canteado, como debe ser. Y en ese momento saqué la cámara de vídeo y me puse a grabar. Así que nada, os dejo el vídeo para que veáis al león y también el comportamiento que tuvieron los babuinos. De fondo se oye a Bia y a Lidia, que también estaban con nosotras ese día, pero todo les había pillado un poco más lejos. Y bueno, ya los babuinos todo el rato de fondo haciendo la señal de alarma. Si os fijáis, los babuinos habían salido corriendo, como he contado, pero ahora también están volviendo para tener controlado al león. Y de hecho parece como si entre todos lo estuvieran intentando echar. Yo en realidad me comporté como un babuino. Al principio salí corriendo y luego volví para ver si veía al león. Es que no hubo ninguna diferencia. Yeah, it's over there. Oh God. Yeah. Y ahí podéis ver al león que se estaba ya yendo y bueno, pensad que hasta hace nada estábamos ahí, al otro lado del agua, con él. Bueno, como veis no estaba muy pendiente de la cámara en ese momento. Yo aquí ya, en cuanto me vi rodeada por los babuinos, me sentí mucho más segura y fue una experiencia increíble estar allí con todos ellos, como una más, que en ese momento de verdad que me sentía como si fueran mi familia. Aquí también estaba bastante cerca, más aún de lo que parece en el vídeo, pero verlo así estuvo muy guay, porque además ves que ya se está yendo, estás con los babuinos y bueno, pues que ya no hay peligro. Encontrarte con un león en campo es relativamente frecuente, ¿eh? Rachel, que tiene años de experiencia, me dijo que lo normal es verlos como unas 10 veces al año. Pero también me dijo que nunca había tenido uno tan cerca, que lo normal es verlos, pero más lejos, como ahora. Pero además es que esta era la primera vez que yo me encontraba con uno, así que ya os podéis imaginar el shock que llevaba yo encima.
Los babuinos aún estuvieron un buen rato más así, haciendo la señal de alarma y vigilantes, pero al final el león ya se fue y no lo volvimos a ver ese día. Pero yo me quedé con un chute de adrenalina en el cuerpo que parecía que me había tomado 3 Red Bull. So it came out and it kind of did like this and stopped, but it was like a half run and it went. He wasn't walking. He ran, so it wasn't this. It bounced out. It was like it was running, and it did like this, and then it went. But he was not running towards us. He was running kind of no. Like for example, if you're the lion, I think Lydia is me, so he was going in that direction. But then when he stopped, he kind of he faced. He roared, and that's where I turned and I saw him. And why did you manage to not run away? Because I did not believe the lion would attack me. So And I wanted you were not scared. No. I was scared on the video when you can hear me calling for BI because I could not see the lion. But in that moment when I could see it, the lion stopped. And for me, the logic is if it had wanted to attack me, it would have done. Because it could have done. It could have closed the And you space were very back quickly. with him. At first, yes, and then I turned and it was there, so it was coming. But when I stopped and I faced it and it was there, I thought if it was going to attack me, it would have done it already. It had a clear line of sight. So you don't think lions are interested in humans at all? Not here, no. Maybe in other parks. I am not. Do you hear, Papa and Mama? The lion is not interested in us. In Nyokolukuva, for me, no. But maybe in other parks, I'm not a lion expert, so I cannot say these things. But for me, in that moment, no, because the lion, it came out and it stopped and then it turned. It turned. Did you see this? It turned very quickly away and moved. If it had wanted to attack, When I see. You think he was trying to catch a baboon? definitely, for certain, yes. And he was annoyed by us, like, why are these humans we were here? In the way. I don't think that he expected to see me. It was almost as if it was like, not a shock, but it's the male. He stopped. I mean, I don't want to try and assume what they were doing. I'm not an expert in lion behaviour at all, only from what I've seen on TV Yeah. and what I've seen in. But if he wanted to attack me, and he would have done it. The gap could have been. He could have in 2 bounds. He could have been on I me. know. Mhm. And he stopped when I turned around to look at him, and then he moved back. And then the baboons came So forward. maybe you save us, Rachel. Maybe, Or maybe. like And also, looking at the lion. Did you notice the baboons? There were baboons just here, and the fact that they moved forward, and some of them were on the other side, up in the tree barking. Also, that made me think that I was safe enough. Because why else would they have gone so close? I didn't have time to think I if looked I at was that. safe or I was not safe. I just jumped. Yeah. Okay, so for thank me, you. That was fine. Thank you for that, Rachel. You're welcome. Pues nada, esta es la historia. Yo solo pido para el 2021 que sepa reaccionar bien la próxima vez que me encuentre con un león, pero por favor, señor león, la próxima vez que hagas tu aparición a una distancia prudente, que sienta al menos que puedo controlar un poco la situación. Y nada, a vosotros os digo que voy a seguir subiendo vídeos contando cómo vivimos aquí, contando nuestras aventuras y por supuesto también hablando de nuestra investigación aquí con los babuinos. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo.